Muchas gracias, presidente. Muy buenas tardes a todos. Quiero saludar además al presidente y agradecerle sus amables palabras de forma muy especial al presidente de la Diputación de Pontevedra, agradecerle, aunque lo ha hecho ya el presidente, pero quiero reiterarme ese agradecimiento que ponga esta casa de todos los ciudadanos de Pontevedra, en este caso al servicio de una causa tan extraordinariamente importante como son estas jornadas de la fe pública judicial, y agradecerle también las cariñosas palabras de recuerdo que ha tenido hacia el presidente del Gobierno, hacia Mariano Rajoy, que le transmitiré y que seguro que le alegrará. Bueno, quizá cuando le cuente que has insistido varias veces y que hace casi 30 años que tomó posesión, eso no le alegre tanto. O sea que solamente diré que hiciste homenaje a la toma de posesión que hizo, pero no haré referencia a los años transcurridos, porque como la gente empieza a hacer cálculos y estas cosas suelen ser peligrosas. Querido consejero, gracias Alfonso, como siempre, por tu presencia, por tu colaboración, porque agradecer, no es retórica, la cooperación que desde el Gobierno de España tenemos con la Xunta de Galicia, tengo que decir que de forma muy especial la que tenemos al Ministerio de Justicia con la Consejería de Presidencia, de Acción Pública y también de Justicia. Es esta la forma, creo que en este estado complejo en el que todos nos hemos dotado y que tenemos que defender, en esta profundización del Estado de las autonomías, no tenemos que ir a establecer disputas sobre quién tiene un título competencial o otro. Lo que tenemos que hacer es, dentro de las competencias que cada uno tenemos, ponernos a trabajar juntos en la misma dirección. Y puedo asegurar que eso es lo que estamos haciendo el Gobierno de España y el Gobierno de Galicia, y es lo que estamos haciendo el consejero y yo mismo. Gracias a la presencia de Antonio Dorado, vocal del Consejo General del Poder Judicial y protagonista de mucho de lo que aquí se ha establecido y se ha dicho y se ha concluido como consecuencia no solamente de su pertenencia al gobierno del Poder Judicial en España, sino también como miembro de la comisión que el Gobierno de España, al acuerdo del Consejo de Ministros, constituyó al efecto de encargarle la redacción de los pilares sobre los cuales va a pilotar toda la reforma de la justicia, es decir, la nueva ley orgánica del Poder Judicial y la ley de demarcación y planta, cuyas sesiones de la comisión dedicadas a la planta y demarcación son presididas precisamente por el propio vocal, por el señor Dorado. Gracias, como siempre, querido consejero, secretario general de la Administración de Justicia, por tus palabras y por tu trabajo, por el equipo que conformáis dentro del Ministerio de Justicia, y es el que hace posible que las iniciativas que desde el Ministerio nos vamos se convierten en realidad. Y saludo a la persona del presidente de la Audiencia, del fiscal superior y del secretario del Gobierno, a todos los compañeros de las carreras judiciales y fiscales y, por supuesto, a todos los secretarios presentes y también a los medios de comunicación. Pido disculpas por haber llegado 2 minutos tarde, como ha dicho nuestro presidente, es como consecuencia de una demanda de conversación que nos parecía ineludible que hemos mantenido antes de entrar en esta sala. Y pido disculpas también por no quedarme tanto tiempo como me hubiese gustado para dar respuesta u opinión a muchas de las cosas que aquí se han dicho, pero inevitablemente mañana tengo que estar en San Sebastián, no tengo más combinación que volver a pasar por Madrid, por lo cual, pues además me pierdo esa magnífica cena que estoy convencido que el presidente hubiese obsequiado si nos hubiésemos quedado aquí esta noche, y tengo que tomar la avión y salir para Madrid dentro de muy pocos minutos. Pero no puedo de ninguna de las formas levantarme sin hacer referencia a 5 ideas fundamentales que se han expuesto y de las que puedo asegurar que he tomado ciertamente muy buena nota. En primer lugar, terminaba vuestro presidente su discurso por el mismo concepto por el que yo voy a empezar, por el capital humano. Estamos abordando una formidable, lo digo de verdad, transformación de la Administración de Justicia en España. Y lo estamos haciendo sin complejos y sin retórica. Y somos plenamente conscientes que no tiene sentido que en el siglo XXI un país como el nuestro, que pese a todas las dificultades económicas que estamos atravesando ahora mismo, ha sido capaz de demostrar su enorme eficiencia en la prestación de servicios públicos, que tenemos una sanidad que está a la altura de las mejores de Europa, que tenemos unas infraestructuras, y más ahora en manos de esa magnífica ministra de nuestra tierra, Ana Pastor, que no tienen nada que envidiar a los grandes países desarrollados, y que tenemos unidades de la Administración General del Estado, como puede ser la Agencia Tributaria, con una capacidad de funcionamiento, con un nivel tecnológico de informatización verdaderamente formidable. ¿Qué sentido tiene que cuando hemos ocupado el siglo XXI en esos lenguajes administrativos, sin embargo todavía hay muchos ciudadanos que nos dicen que
cuando entran en contacto con la Administración de Justicia se sienten más cerca del siglo XIX que del siglo XXI que habitamos. Tenemos un problema que aquí se ha dicho muy bien, y yo oí el discurso de nuestro presidente, ha sido, desde mi punto de vista, bien diagnosticado por quienes antes que nosotros han tenido la responsabilidad de gestionar cada una de sus competencias la Administración de Justicia en nuestro país y que, sin embargo, desde ese buen diagnóstico no se ha conseguido. Es una realidad que tenemos que constatar, incluso en aquellas épocas en las que existían gran capacidad presupuestaria y, por lo tanto, hubo recursos importantes destinados a la modernización de la Administración de Justicia, no se han conseguido los resultados apetecidos. Ahí es donde tenemos que hacer una autocrítica nosotros mismos y ver qué es lo que tenemos que modificar a los efectos de conseguir estos objetivos. Y yo empiezo por decir que la tarea es posible y que la tarea es irrenunciable y que no iréis de este ministro de Justicia a alegar o poner encima de la mesa la crisis económica como excusa o pretexto para no abordar las reformas que necesita la justicia en nuestro país. Que si, como consecuencia de esas dificultades presupuestarias, algunas de las implantaciones de los nuevos modelos tienen que demorarse en el tiempo, será, pero en ningún caso dejaremos de diseñar, de someter a la voluntad de Cortes Generales ese nuevo modelo y de aprobarlo naturalmente en esta legislatura para de esa forma tener claramente definido cuál es el futuro en el que nosotros queremos devolver a los ciudadanos la confianza que nos han dado cuando nos han encargado la gestión de un servicio público tan trascendente como es la resolución de sus conflictos. Y ahí es donde coincido con el discurso de nuestro presidente. Es el capital humano, nuestro activo fundamental. Yo no hubiese podido comprometer ni como ministro ni como persona la garantía de la conclusión de la reforma en esta legislatura si no contase con ese capital humano. Capital humano, que tengo que decirlo, se extiende a todos los actores jurídicos, pero no por estar hoy aquí en vuestras jornadas, no por estar hoy aquí con vuestro presidente. Sí quiero decir que para el Ministerio, este cuerpo superior, este cuerpo único, este cuerpo nacional, este cuerpo directamente dependiente del Ministerio de Justicia, este cuerpo integrado por más de 4.000 servidores públicos altamente cualificados, todos por supuesto con su licenciatura en Derecho, es un instrumento absolutamente determinante. Sois el auténtico motor del cambio del modelo judicial para el Ministerio de Justicia. E insisto en que esto no es una frase retórica, sino que cuando nosotros presentemos nuestro modelo lo podréis ver directamente plasmado en la realidad del proyecto de ley y en la ley que en definitiva aprobarán el Congreso de los Diputados y el Senado. Son muchos los aspectos en los que yo esta tarde podría explayarme en relación con el nuevo papel que le va a corresponder a los secretarios judiciales en un modelo que, como decía, insisto, con acierto de nuestro presidente, fue bien diagnosticado y bien diseñado, ha sido mal implementado, y que nos tenemos que enfrentar a una nueva realidad que nos afectará a todos. Es evidente que cuando analizamos cuáles son las causas por las que el servicio público, no hablo del Poder Judicial, no hablo de independencia, de la absoluta rectitud y la cualificación de nuestros jueces y magistrados, de nuestros fiscales y de nuestros secretarios. Hablo del servicio público de la Administración de Justicia. ¿Por qué no ha conseguido esos niveles de eficiencia? Tenemos que abordar una realidad, y es que su diseño correspondió a una estructura social y económica, la vigente en el siglo XIX, radicalmente distinta de la que en estos momentos tenemos en España. Y no podemos seguir con el mismo modelo. No vivimos en una sociedad agraria, no vivimos en una sociedad en la que las hectáreas de cultivo son determinantes del número de litigios que se producen en nuestra sociedad, porque hemos trascendido a una sociedad donde, además del peso industrial potentísimo, vivimos en una sociedad de servicios, en una sociedad donde es verdad que las distancias ya no se miden en kilómetros, la gente no dice a cuántos kilómetros vive de su puesto de trabajo, sino que se miden en tiempo. La gente quiere saber a cuántos minutos está de su puesto de trabajo o de aquella unidad de la administración del Estado, de las comunidades autónomas o del ayuntamiento que le presta la solución a la necesidad, bien de ese conflicto, bien directamente de esa pretensión. Y esa es la nueva realidad sobre la que nosotros tenemos que operar, con nuevos lenguajes, con algunos de los que aquí se han mencionado, como son los tribunales colegiados de instancia, que atenderán naturalmente en función de la litigiosidad que se produzca en cada uno de los distintos espacios sobre los que tengan que operar y mediante un modelo flexible,
un modelo que permita que en cada caso, sin necesidad de reformas legislativas, haya una respuesta adecuada a la demanda que realmente se nos esté planteando por los ciudadanos. Y en un modelo donde evidentemente la introducción de las nuevas tecnologías, de no la digitalización, como desde mi punto de vista de una forma errónea se ha planteado el nuevo concepto de oficina judicial en los últimos tiempos, sino desde un expediente judicial electrónico integral, sea el auténtico instrumento y vehículo a través del cual se tramiten todos los procedimientos judiciales y su enganche directamente con los procedimientos administrativos cuando los judiciales traigan causa de ellos. Esta es la nueva modernización que nosotros tenemos que abordar. Y esta modernización tiene un instrumento que es la oficina judicial y tiene un motor de ese instrumento que es naturalmente el secretario judicial. Esta es la labor a la que yo os encomiendo y dejadme que muy brevemente haga un repaso muy rápido sobre esas conclusiones y agradezco al señor secretario que haya tenido la gentileza de dar lectura a las mismas aquí, que sobre la marcha le he pedido en el documento para poder hacer algún comentario concreto, como esa apuesta, por ejemplo, de la nueva ley de jurisdicción voluntaria en la que invocáis la necesidad de la presencia de los secretarios judiciales en la tramitación y resolución de todos los procedimientos que por su naturaleza jurídica deban seguir en sede judicial. Nosotros estamos en estos momentos, hemos creado una sección especial dentro de la Comisión de Codificación para que sea encomendado la revisión de la ley de enjuiciamiento civil y en especial de la jurisdicción voluntaria. No se os oculta, y me consta que ha sido objeto de debate en estas jornadas, que como miembro de dicha sección en la comisión está una secretaria judicial, concretamente Rosa María Mariscal de Gante y Miró. Esa sección está en estos momentos trabajando y está trabajando, os lo puedo asegurar, en la línea en la que se ha debatido en estas jornadas, con criterios eminentemente técnicos, pero desde luego con la voluntad de garantizar un funcionamiento más eficiente de la Administración de Justicia y desde luego con la obligación de diferenciar claramente entre aquellas cuestiones de jurisdicción voluntaria que por su contenido deben permanecer en sede judicial y aquellas otras que por el contrario no requieren una intervención del juez. Y desde luego, y paso al punto segundo de nuestras conclusiones, desde esta demanda que vosotros hacéis, donde introducís un punto de racionalidad y tengo que decir también que de generosidad, cuando expresamente decís que es admisible la intervención de otros operadores jurídicos y por lo tanto demostréis con eso una visión no solamente directamente sectorial de defensa de vuestros intereses, que sería legítima, sino una auténtica visión de Estado. Pero decís también que cuando existan nosotros los operadores jurídicos tiene que serlo en régimen compartido y de alternatividad. En todo caso será la comisión la que nos haga la propuesta, pero sí tengo que decir que en aquellos supuestos en los que se establezca el régimen de alternatividad habremos de establecer precios públicos, porque lo que tiene que quedar claro es que no pueden existir diferentes formas de acceso a la justicia en función de la capacidad adquisitiva de aquellos que se acercan a demandar este servicio público. Pero es uno de los aspectos, no tengáis ninguna duda, que tenemos más presente. En vuestra conclusión tercera habláis de la nueva ley de enjuiciamiento criminal. Nos sorprende a todos que esta transición democrática, como todos los regímenes que cambian, aprueban un nuevo Código Penal, no haya abordado su reforma. Sin embargo, la reforma de nuestro Código Procesal Penal, de nuestra ley de enjuiciamiento criminal. Y sabéis, porque es cierto, que sin perjuicio de las dificultades que tenemos de carácter presupuestario para aumentar todas las plantillas, incluida la planta de fiscales, sí tenemos intenciones con la ley de enjuiciamiento de, manteniendo siempre la figura del juez de garantías, darle un papel protagonista al Ministerio Fiscal en la investigación de los delitos. Y aquí es donde aparece la demanda de justicia y es que el secretario judicial en la gestión de dicho proceso esté presente como fedatario, incorporando el uso decidido de las nuevas tecnologías. No dudéis que eso será así, al margen de quien asuma unas u otras competencias. Habláis también dentro de la conclusión cuarta de las competencias de ejecución dentro de la nueva ley de enjuiciamiento criminal, que son todas aquellas en las que naturalmente desde ese principio que todos hemos de recordar, constitucional, de que existe un monopolio atribuido a jueces y magistrados a la hora de juzgar, pero que sin embargo la ejecución, la obligación constitucional del juez no es ejecutar al juzgado, sino como con acierto, que no es el constituyente, hacer ejecutar al juzgado. Lo
cual significa que, a diferencia de la jurisdicción jurisdiccional, que no tiene carácter delegable, la obligación del juez es hacer ejecutar, con lo cual sí se permite directamente esa delegación, y a lo que se obliga es a la supervisión y a la consecución del propio objetivo. Y ahí es evidentemente donde la participación del secretariado tendrá una importancia importantísima. En la conclusión 5 habláis de las dificultades de carácter tecnológico dentro de la propia institución y de la oficina judicial. Me reitero en lo que he manifestado: la oficina judicial es el centro que será plenamente operativo cuando, en lugar del concepto superado, decimonónico vinculado a la economía horaria de un partido judicial, un juzgado, un juez, un secretario, tengamos una idea distinta de cómo tiene que funcionar este servicio público, introduzcamos los tribunales colegiados de instancia. Ahí es donde la oficina judicial cobrará verdaderamente toda su potencialidad para poder desarrollar aquello que el legislador recomendó ya desde el año 2003, pero que nosotros ahora queremos poner naturalmente en marcha. Y cuando habláis en la conclusión 6 de otros medios de solución alternativos de conflictos, lo que hacéis es identificar el lenguaje en el que estamos en estos momentos en el Ministerio, en un tiempo de enorme dificultad, donde es obvio que no podemos, ni legal, ni realmente, ni materialmente, me refiero, realizar grandes ampliaciones en nuestra plantilla de jueces, de fiscales y de secretarios. Lo que tenemos que hacer es reservar a la función jurisdiccional a aquellas materias que constitucionalmente son intransferibles, porque suponen directamente el ejercicio de jurisdicción, pero que todo lo que podamos buscar, mecanismos alternativos o incluso con carácter previo, debemos de ayudar. Y ahí tengo que decir, querido presidente, no seré yo como aquel abogado que en un juicio llegó a pedir una pena para su cliente superior incluso a la que había pedido el Ministerio Fiscal, pero sí diré que en este caso, probablemente, cuando nosotros tengamos la verdad de la ley, probablemente os encarguemos desde esa voluntad de trabajo que nos habéis dado, que nos habéis ofrecido, no solo lo que nos habéis pedido, sino incluso más de lo que nos habéis pedido. Y os pediremos que sumáis nuevas e importantísimas competencias en esta materia. La conclusión 7 a la que hacéis referencia se vincula directamente con las tasas. Coincido plenamente con esa referencia que hacéis al establecimiento de un sistema de tasas y depósitos con aquellos que acude a la Administración de Justicia. La excepción que vosotros reclamáis, es decir, los que parezcan recursos para litigar, se garantiza plenamente con la ley que en estos momentos está en tramitación, que ya está directamente sometida a aprobación definitiva por el Consejo de Ministros, al ser remitida a su tramitación parlamentaria, donde además toda la recaudación obtenida por las nuevas tasas judiciales, sin excepción, se destina precisamente a la financiación de la justicia gratuita, con lo cual ningún español que no tenga recursos se verá privado de su posibilidad de litigar. Y naturalmente, querido consejero, lo haremos siempre dando participación de esa recaudación por las nuevas tasas a las comunidades autónomas, a los efectos de que vosotros os veáis liberados de una carga muy importante que en estos momentos supone la justicia gratuita, con el ruego, eso sí, de que ese beneficio, entre comillas, que obtengáis, lo sigáis destinando a vuestras actividades, las que vosotros decidáis, pero siempre vinculadas directamente con la justicia y con el mundo judicial. Diferenciáis con acierto entre la primera y la segunda instancia y pedís que las de primera sean el menor impacto posible. En el cómputo total de costes que tiene para el litigante, entendemos que hemos buscado un punto de equilibrio, pero asumimos la idea de que no es lo mismo solicitar la tutela judicial efectiva que, disconforme con la respuesta que el Poder Judicial te ha dado de la tutela judicial efectiva, lo que se solicita ya no es esa misma tutela, sino una revisión por órgano jurisdiccional distinto de aquello que se formuló en primera instancia. Entendemos que ahí es donde debe establecerse un peso en el que no debe de ser el contribuyente en general, sino en este caso el litigante, el que soporte la parte fundamental de ese coste. Desde luego, siempre con un mecanismo de vencimiento, como vosotros lo definís, de retorno a la segunda instancia cuando la decisión sea favorable al recurrente. Y no sería yo honesto ni con vosotros ni conmigo mismo si me levantase sin hacer referencia a la conclusión 8 de vuestras jornadas, la reforma del Estatuto Profesional de los Secretarios. Empiezo por decir que es una absoluta preocupación del Ministerio, que somos plenamente conscientes de que la regulación actual no solamente no debe permanecer, sino que es injusta, que me consta que el Secretario General tiene convocado, creo que es para el próximo día 28, dentro de 6 días, una reunión con vosotros donde va a abordar este tema.
pero él me disculpará que solamente os anticipe dos ideas que han sido, porque tú las has mencionado directamente en tu discurso. Vamos a reformar el régimen disciplinario. No tiene sentido que exista una discriminación con respecto a jueces y fiscales. Y eso, desde luego, no va a ocurrir en este ministerio. Eso lo buscaremos con las fórmulas más adecuadas, o la equiparación al régimen disciplinario de jueces y fiscales, o establecer un régimen disciplinario propio. Será el secretario general y vosotros mismos los que navegaréis por la búsqueda de la solución, pero mi compromiso es la reforma del régimen disciplinario para que se acabe de una vez por todas con esa discriminación que actualmente existe. Y otra referencia también a una preocupación por ti manifestada, las categorías. Yo asumo plenamente, lo digo desde mi condición de fiscal de carrera, que es intolerable que las nuevas promociones salgan sin categoría. No es de recibo que necesiten 5 años para consolidar la tercera y no es de recibo que necesiten otros 5 como mínimo para consolidar la segunda. Por lo tanto, mi compromiso también a que vamos a abordar una modificación con el fin de igualar el régimen de promoción profesional de los secretarios judiciales al de magistrados y fiscales con las modificaciones que técnicamente se abordarán en esta reunión del día 28. Pero desde luego, por mucho que se os haya reconocido en el pasado, en mi caso tenéis mi compromiso de que no quedará solamente como un declarativo, sino que, como antes estábamos hablando de la ejecución, iremos también al proceso ejecutivo, que en este caso será la modificación de la legislación que así lo establece. Termino, querido presidente. Pido perdón por lo atropellado de mi intervención y de mis palabras. Traía, la verdad, es un discurso más genérico con el que pretendía hacer un agradecimiento, que lo hago, y una convocatoria a esta tarea de la modernización de justicia, pero creía que, habiendo tenido ocasión de oír vuestras conclusiones en este acto, mi obligación era dar respuesta cumplida a las mismas. Vamos a reformar el servicio público de la Administración de Justicia. Va a hablar el lenguaje del siglo XXI. El Ministerio no lo puede hacer solo, ni lo quiere, pero aunque quisiera, tampoco lo podría hacer solo. Lo vamos a hacer desde unos parámetros radicalmente renovadores de una realidad de evolución del afecto que me habéis trasladado, y os lo puedo asegurar con toda la confianza del mundo de que estaremos juntos en este. Muchísimas gracias, señor presidente. Me pide que sea yo quien declare que los horarios